Hola gente, realmente yo espero que lo estén pasando bien. Si es tu primera vez en este canal, realmente yo aprecio tu atención. Claro, en este momento yo voy a conversar con ustedes haciendo un breve resumen sobre la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Yo soy de la gente que tiene la creencia que si tú quieres conocer el comportamiento de los pueblos, de la única forma que tú puedes entenderlo es simplemente conociendo la historia de ese pueblo. Y cuando se habla de los Estados Unidos, si tú quieres conocer el origen del racismo y la discriminación racial que todavía existe en los Estados Unidos en contra de los afroamericanos por parte de la población blanca, esto simplemente conociendo un poquito la historia de los Estados Unidos y entendiendo lo que algunos llaman el sistema esclavista norteamericano durante el siglo XVI, XVII, XVIII y, ¿por qué no?, XIX, produce a nosotros una especie de espejo o de ventana a cuáles son las razones por las cuales en este momento nosotros vemos esa gran discrepancia que existe entre la población negra en los Estados Unidos en relación a la población blanca. No tanto en términos de discriminación racial, pero en términos también de la cantidad de pobreza o de riqueza que ambos grupos poseen. La esclavitud en los Estados Unidos se refiere a la institución legal que existió en los Estados Unidos de América durante los siglos XVI, XVII, XVIII. La esclavitud fue practicada en los Estados Unidos de América durante la época en la cual el nombre era conocido como la América Británica, la cual desde el principio de la era colonial y fue firmemente establecida cuando se firmó la Declaración de Independencia en los Estados Unidos. 12 millones de africanos fueron enviados a América entre el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. De ellos, se estima que unos 645,000 fueron enviados a lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América, la cuna de la democracia. La mayor cantidad fue transportada a la región del Caribe y Brasil, donde la esperanza de vida era tan corta que los esclavos tenían que ser constantemente reemplazados. La esperanza de vida era mucho más alta en los Estados Unidos, generalmente porque tenían mejor alimentación, se enfermaban menos, hacían menos trabajo duro y sobre todo tenían algún tipo de servicio médico. Así que los números fueron creciendo rápidamente, excediendo el número de nacimiento al de muerte. En pocas palabras, la población negra de esclavos en los Estados Unidos poco a poco fue aumentando el número. La población esclava en los Estados Unidos había crecido hasta los 4 millones, según el censo del 1860. Hay que tomar en cuenta que dentro de las aberraciones producidas por los esclavistas, existió también la obligación a la procreación entre los esclavos por parte de sus dueños. Esto dio a partir de la idea de que una mujer fuerte con un hombre fuerte paría un niño negro fuerte. En pocas palabras, los negros eran vistos simplemente como animales. Y algo que hay que común cuando se tiene animales es los mejores ejemplares, tú simplemente los juntas para tener ejemplar de mucho mayor calidad. Al negro esclavo en los Estados Unidos se veía también desde esa perspectiva. La mayoría de los esclavos eran propiedad de los dueños de las plantaciones, los cuales eran definidos por los historiadores como aquellos que tenían 20 o más esclavos. Claro, hay que tenerlo en consideración. Había mucha gente de raza blanca adinerada que tenían 3, 4, 5, 10 esclavos, pero también había esclavos de raza negra que también eran dueños de otros esclavos. El 95% de las personas de raza negra vivían en el sur de los Estados Unidos, representando 1/3 de la población de esa región. En comparación, en la zona norte, las personas negras solo representaban el 2% de la población. El trabajo de esclavo fue un factor primordial en la acumulación de riqueza en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Claro, los primeros 20 negros que llegaron al territorio norteamericano fue cerca de la ciudad de Jamestown, en Virginia. Eso fue en el año 1619, llevado por unos comerciantes neerlandeses que se habían apoderado de un barco español de esclavos. Los españoles normalmente bautizaban a los esclavos en África antes de embarcarlos en ellos, y la ley inglesa lo consideraba como cristianos bautizados exentos de la esclavitud.
Por lo tanto, estos negros se unieron a unos 1000 funcionarios contratados ya situados en la colonia. Claro, ahora hablaremos un poquito sobre la realidad de las mujeres esclavizadas y todo el maltrato que ellos sufrían durante el sistema esclavista en los Estados Unidos. El ciclo de vida reproductiva de las mujeres esclavizadas se compone de violación, embarazo, dar a luz en un campo y con poco o ninguna recuperación dentro de 6 a 12 semanas se podría estar embarazada de nuevo. El parto comenzaba a una edad temprana, cuando las niñas tenían edad suficiente para hacer los trabajos del campo y al mismo tiempo parir. Una y otra vez esto proporciona la narrativa, según los historiadores, de la triste realidad de la reproducción de las mujeres esclavizadas. Los recuerdo constantemente a los lectores que la acumulación de riqueza estaba siempre en el centro de atención de la esclavitud. Por el momento, cuando un niño nacía, un dueño de esclavo podría comenzar a acumular intereses sobre ese bebé, el cual tenía un valor en efectivo al momento de nacer. La violencia, las ventas y la separación eran la cruda realidad de las mujeres embarazadas. Las mujeres negras eran esencialmente violadas legalmente por los dueños de esclavos. Esta es una industria de violación e incluso la cría de esclavos terminó convirtiéndose en un eufemismo para referirse a la realidad, la cual no discutimos. Mujeres esclavizadas no tenían el derecho a sus cuerpos, no tenían derecho a sus hijos, pero tampoco tenían el derecho a rechazar el criar los hijos de otras esclavas. En segundo lugar, es la idea de que no hay total cosa como un niño negro. No existen los niños negros, solo los más pequeños, las versiones más jóvenes del cuerpo esclavizado. Pueden ser vendidos, golpeados, violados, asesinados y podían también ser descartados si ellos enfermaban a una edad temprana. La dolorosa historia de la violación, la subasta y el abuso nunca puede ser totalmente dicho, ni siquiera en las 754 páginas de La Costa de los Esclavos de América, un gran libro sobre la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, cuyo título era The American Slave Codes. Claro, haciendo referencia a lo que estaba escrito en este libro, voy a tratar de ofrecer uno que otros ejemplos para que se tenga una idea de cómo vivía un esclavo durante el sistema esclavista de los Estados Unidos. Cuando yo era una niña, fui a la boda de una persona de color. Ella era una mujer negra, no era cosa del otro mundo, en una simple mesa de juego, pero ella era la mujer de un maestro joven. Y él dejó que ella se casara simplemente entendiendo de que él podía acotarse con ella cada vez que él lo deseara, aún ella estuviera casada con otro esclavo. También estaba el ejemplo del viejo Sam Watkins, quien iba a enviar a sus maridos, los dueños de esclavos, a la cama y entrar con sus esposas. Un hombre esclavo de raza negra dice que estuvo de pie todo el tiempo que pudo y una mañana se quedó afuera. Y cuando él, el dueño de esclavo, consiguió con su esposa, que la cual era una esclava, él solamente, producto de la ira, lo ahogó hasta la muerte. Claro, cuando él hizo eso, él sabía que la muerte era inevitable, pero él estaba muerto de todos modos. ¿Por qué solo lo mató? Lo colgaron. Siempre ha habido una ley en Tennessee que si un negro mata a un hombre blanco, eso significa la muerte. A finales del siglo XX, en Ofelia de Egipto, llevó a cabo algunas de las primeras y mejores entrevistas con los antiguos esclavos. Claro, ahora yo voy a hablar con ustedes sobre un hecho histórico que quizá ustedes no le den mucha importancia, pero que desde el punto de vista de la salud mental de los esclavos tiene mucha significación. Y es el derecho de los esclavos negros a utilizar pantalones. Los efectos del terrorismo psicológico esclavista siguen inspirando a un intenso debate. Debería ser útil para los estudiosos que se centren en la severidad en la cual los esclavos fueron torturados mentalmente. Tal vez una de las estrategias de forma más innovadora
crueles de los propietarios de esclavos en cuestión es la forma como trataban de castrar a los niños y completamente esclavizaron los hombres, negándole el derecho a utilizar pantalones. Al obligar a los niños afroamericanos y hombres a llevar camisas de vestir similares, los propietarios de esclavos intentaron feminizar y humillar a los hombres esclavos diariamente. Según los resultados de las entrevistas con los esclavos liberados, negándole a los niños negros y a los jóvenes el derecho a usar pantalones era una práctica relativamente extendida en todo el sur profundo de los Estados Unidos. Para los hombres afroamericanos, este mensaje de feminización, los propietarios de esclavos probablemente le dejaba de ver entre sí con seguridad de que ellos, los dueños de esclavos, eran los hombres más masculinos en la plantación, lo que podría ser demostrado, por supuesto, por la violación y el abuso sexual de mujeres y niñas esclavizadas. Los niños llevaban una prenda de una sola pieza, no muy diferente de un vestido ligeramente alargado. Estos se mantenían en su lugar por una cuerda atada a la cintura. La única pequeña camisa de algodón era lo que todos los niños llevaban en verano, pues no vale la pena. Lo llamaron camisa, pero parecía más como un camisón de cola larga, según la narrativa de Ed McKee. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Cuando llegaba la época del verano, para muchos de esos esclavos negros, llevar una camisa, lo que parecía un camisón, era sumamente dificultoso. Usted acaba de sacar uno de ellos y se desliza sobre su cabeza. Y de esa manera era el tipo de ropa que se utilizaba toda la semana entera, día y noche. Sin embargo, no todos los varones esclavos tenían la suerte de recibir los pantalones, cuando el clima se volvía cada vez más frío. Partiendo de la entrevista de Harrison Barker, quien señaló la precariedad de la situación, la forma en que nos visten a los chicos negros, nos dan una camisa, lo que venga de abajo hacia arriba, la cual llega hasta los tobillos. Cuando el tiempo es demasiado frío, a veces nos dan pantalones. Claro, pero lo más preocupante aún eran todas las historias de que los jóvenes negros estaban obligados a llevar los vestidos con manga larga hasta cuando se habían desarrollado completamente. Los niños de 5 a 15 años de edad que utilizaban camisa larga de este tipo de tela estaban en la obligación de utilizar ese tipo de camisón. Partiendo del capítulo de la narrativa de Frederick Douglass, es posible que algunos de ustedes hayan mencionado ese nombre. Uno de los historiadores más grandes, negro, cuando se habla de la historia de esclavitud de los Estados Unidos. Según la narrativa de Frederick Douglass, yo me mantenía casi desnudo, sin zapatos, sin media, sin chaqueta, sin pantalones, pero nada más en una camisa de lino gruesa de remolque, llevando solo hasta la rodilla. No tenía cama. Debo haber sufrido frío todo el tiempo, toda la noche, porque las noches eran sumamente frías, la cual algunas veces yo utilizaba una bolsa de trigo, la cual se utilizaba para la preparación del maíz en el molino. A mí me gustaba meterme en ese tipo de bolsa y no dormir en un suelo frío, húmedo de arcilla, con la cabeza y los pies hacia afuera. Mis pies han sido tan agrietados con la escarcha que la pluma con la que estoy escribiendo podría ser colocada en la corte. Claro, como ustedes pueden ver, simplemente estos son varios ejemplos de la forma como vivían y cómo era tratado los esclavos durante el sistema esclavista durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Pero esto es solamente la parte 1 de esta entrega. En otra próxima entrega yo me voy a ocupar de otro aspecto y es sobre los castigos de los esclavos por los propietarios de dueños de esclavos en un próximo video. Si a ustedes les gustó este tipo de video, denle me gusta, compártanlo y por qué no suscríbanse. Como una forma de apoyar este tipo de trabajo que nosotros estamos tratando de hacer. Realmente yo espero que les pasen bien y muchas gracias por visitar este canal.